Durante un viaje de trabajo, el marido se hospedó en un hotel e hizo una videollamada a su esposa. Con nostalgia, ella le pidió que le mostrara la habitación donde estaba hospedado. Al ver que había 2 camas, le extrañó. Y justo cuando la cámara pasó por ellas, notó que... Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia más para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Diego, no seas pesado, muéstrame ese palacio de rey tuyo, pidió Mariana riendo, acomodándose un mechón que se le había escapado del chongo desarreglado que se había hecho en casa. Sabes cuánto me gusta espiar lugares nuevos, aunque sea por la pantallita del celular. Al fin y al cabo yo nunca viajo por trabajo. En la pantalla apareció el rostro cansado y algo irritado de su marido. Diego se frotó la base de la nariz y frunció el ceño con ese gesto de siempre. Lo hacía cada vez que una conversación lo desviaba de las cosas realmente importantes. Mari, esto es cosa de niños. Palabra, ¿qué hay que ver aquí? Una suite común de hotel, sofá, tele, mesa. Ay, estoy molido. Estas reuniones me chuparon todo, y mañana es el día que lo decide todo. Pero Mariana, muerta de nostalgia por la voz de él después de esos 3 largos días de separación, no se rendía. Para ella, que pasaba los días rodeada de voces de niños, de R's y S's mal pronunciadas, de tarjetas sin fin y sondas de fonoaudiología, aquellas llamadas por la noche eran el único puente que la conectaba con su marido. Diego vivía metido en su empresa de logística, de sol a sol. Primero el capital, Mari, primero una base firme, y solo después pañales y ropita de bebé, repetía año tras año. Y ella, dulce y comprensiva, seguía esperando, cuidando la calidez del departamento que habían heredado del padre de él. Vamos, solo un segundito, insistió con cariño. Solo quiero imaginar dónde estás ahora. Diego soltó un suspiro pesado y la imagen tembló en la pantalla. Visiblemente contrariado, cambió a la cámara trasera y empezó a pasar el celular por la habitación, rápido y borroso. Pasaron ante la cámara unas cortinas pesadas de terciopelo, una televisión de pantalla grande, la esquina de una mesa robusta. ¿Ves? Nada del otro mundo. La frase se cortó a la mitad. La mano le tembló. La cámara se detuvo por una fracción de segundo, enfocada en la parte donde estaban las camas. El aire dentro del pecho de Mariana se volvió hielo de repente. En lugar de la cama matrimonial enorme, esa que su marido siempre exigía para él, había 2 camas pegadas una a la otra, pero claramente separadas. Las 2 estaban deshechas, pero no fue eso lo que hizo que el corazón se le disparara. En el borde de la mesita de centro, que apareció en el cuadro, saltaba a la vista como una mancha de neón un bolso femenino color rosa fucsia, y en el respaldo de una silla, tirado de cualquier manera, como si lo hubieran dejado a las prisas, colgaba un suéter tejido de mujer en un tono verde esmeralda profundo. Diego giró el celular con un movimiento brusco, trayendo la cámara de vuelta a su propio rostro, ahora pálido. «Se está cayendo la conexión», dijo aprisa, casi tragándose las palabras. En sus ojos pasó un destello de pánico. «Mari, el wifi de aquí está pésimo. Te llamo de nuevo». La pantalla se oscureció. El bip corto de línea ocupada le retumbó en los oídos. Se quedó ahí sentada en la cocina, apretando con los dedos que en un instante se le pusieron helados la taza ya fría de café. El silencio del departamento vacío, que solía parecer acogedor, ahora le pesaba en los hombros como una losa de concreto. La razón intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. Es un malentendido. Fue la camarera que dejó las cosas ahí. Una colega pasó a discutir un contrato, pero la intuición, esa vocecita interior que uno tanto ignora en nombre de la propia paz, gritaba traición. Con las manos temblorosas, Mariana marcó su número. «El teléfono que usted marcó está apagado o fuera del área de cobertura». El miedo empezó a dar lugar a una necesidad ardiente, pulsante, de saber la verdad. El pánico es mal consejero, y Mariana, acostumbrada a mantener el autocontrol en el trabajo, se obligó a respirar hondo.
Hotel El Solar. Diego había mencionado ese nombre de pasada la semana anterior, cuando reservó los boletos. Los dedos escribieron solos el nombre en el buscador. Al encontrar el número de la recepción, apretó el botón de llamar. Los tonos parecían no acabar nunca. Hotel El Solar, habla Leticia, de recepción. Buenas noches, respondió una voz simpática y bien entrenada. Buenas noches. Mariana se sorprendió de lo firme que le salió la voz. Solo una leve ronquera delataba la tensión. Habla la secretaria del señor Diego Álvarez. Surgió un problemita con el departamento financiero respecto a los gastos de viaje. ¿Podría confirmarme los detalles de su reservación? Un momentito, por favor, déjeme verificar en el sistema. Se oyó el ruido de las teclas. Sí, aquí está. Habitación categoría suite ejecutiva. La reservación se hizo a nombre de Diego Álvarez y esposa. Todo se le oscureció ante los ojos a Mariana. Perdón, dijo usted con la esposa. Es que, según nuestros registros, él viajaría solo. Tal vez hubo un error en el registro. ¿Podríamos verificar el nombre del huésped que consta en la reservación? No hay ningún error, respondió la muchacha amablemente del otro lado de la línea. En el campo del segundo huésped consta Juliana Coronado. ¿Quiere que le mande la confirmación al correo del trabajo? No, gracias, es suficiente. Mariana soltó el teléfono sobre la mesa como si estuviera ardiendo. Juliana Coronado. El nombre resonó en su cabeza, rompiendo la represa de la memoria. El pasado que había enterrado con tanto cuidado a lo largo de tantos años se desplomó de golpe, con el olor fuerte de laca barata y el sonido de un vals de graduación. La fiesta de graduación, al final de un verano lejano. La familia de Mariana no tenía dinero para un vestido caro, y su madre, doña Teresa, pasó noches enteras reformando para ella un vestido antiguo, pero bonito, de un azul claro delicado. Mariana se sentía una princesa, tímida y feliz, hasta que en medio del salón apareció Juliana Coronado, llamativa, engreída, hija de un regidor de la ciudad, con un vestido carísimo comprado en un viaje al extranjero. Juliana nunca perdía la oportunidad de picar a la niña callada y estudiosa. Pero aquella noche se esmeró. Cuando Mariana se acercó a la mesa de bebidas, Juliana, riéndose fuerte de un chiste de su novio, movió el brazo como si fuera por casualidad. El vaso de jugo de uva voló directo al vestido azul. La mancha roja se esparcía por la tela como una herida abierta, y en el silencio que cayó, la voz de Juliana sonó llena de burla. «Ay, Mari, qué mala onda. Pero, ¿sabes? Hasta quedó mejor así. Ese trapito barato quedó al menos un poquito más colorido, si no te perdías entre las cortinas como una polilla gris. Anda, no llores, solo pídele a tu mamita. Ella te cose un vestido nuevo hasta de una funda vieja». Aquella risa de sus compañeros aún volvía a veces en sus pesadillas. Y ahora esa misma mujer estaba en una habitación de hotel con su marido, con el hombre por cuyas ambiciones Mariana había sacrificado el sueño de ser madre. El sonido estridente e insistente del timbre rasgó el velo de aquellos recuerdos sofocantes. Le costó apartar la neblina pegajosa del pasado y miró el reloj de la pared. Pasaban un poco de las 8 de la noche. ¿Quién podía aparecer a esa hora? Con las piernas temblorosas llegó hasta la puerta, miró por la mirilla y se quedó paralizada. En el pasillo estaba su suegra. Doña Antonia se apoyaba con dificultad en el marco. La cabeza le colgaba de forma extraña. Apenas logró Mariana girar el pestillo y abrir la puerta, el cuerpo pesado de la anciana se tambaleó. «¡Doña Antonia!», exclamó la nuera, alcanzando por poco a sostener el cuerpo que se desplomaba. El rostro de la suegra estaba de un gris aterrador. Los labios habían adquirido un tono morado. Jalaba el aire con dificultad con un silbido, mirando a la nada con los ojos vidriosos. Crisis de presión. Mariana conocía bien esos signos. Ya había llamado a la ambulancia algunas veces para la madre de Diego. Arrastrando con esfuerzo a la mujer desfallecida hasta el banco de la entrada, Mariana corrió al teléfono. Ambulancia, urgente. Mujer, 68 años. Sospecha de crisis hipertensiva o derrame. Perdió el conocimiento.
gritaba al teléfono dictando la dirección. El hábito profesional de actuar en la crisis habló más fuerte que la tragedia personal. Mientras esperaba la ayuda, corrió hasta el bolso de la suegra que se había caído al suelo. Doña Antonia siempre andaba con las pastillas de emergencia para bajar la presión. Mariana vació el contenido sobre el mueble en la desesperación. Cartera, peine, manojo de llaves, estuche de polvo. Pastillas, ninguna. En cambio, entre las cosas esparcidas, había un rectángulo grueso y brillante, un boleto de avión impreso. La mirada de Mariana se prendió automáticamente a las letras grandes. Pasajero, Antonia Álvarez. Vuelo al día siguiente, justo hacia aquella ciudad donde estaban Diego y Juliana. Entonces era eso. La suegra sabía, doña Antonia, que siempre llamaba a Mariana mi niña de oro, mi hija, que tomaba café con ella en esa misma cocina, y suspiraba de pena por lo mucho que trabajaba su hijo. Ella sabía de la amante y, por el boleto, iba a volar hasta ellos. Tal vez para encubrir a su yerno, o, peor aún, para pasar un tiempo en compañía de la nueva preferida de él. ¿Sería que la suegra había descubierto la verdad apenas hoy? ¿Fue por eso que se le disparó la presión? ¿O sabía desde hacía mucho tiempo y el viaje era solo parte de una mentira bien planeada? La sirena de la ambulancia entró por la ventana abierta, cortando el hilo de sus pensamientos. Los paramédicos actuaron rápido. La presión estaba por las nubes. Doña Antonia fue llevada en una camilla hasta la calle y colocada dentro de la ambulancia. La vamos a llevar a terapia intensiva. Al hospital central, dijo el paramédico más joven. El estado es inestable. Ella tiene un problema crónico del corazón, alergia a medicamentos. ¿Qué medicamentos toma siempre? Necesitamos su ficha médica. Ella vive en el interior. Aquí solo tiene una habitación, balbuceaba Mariana atolondrada, parada en el viento frío con una blusa delgada. Voy a buscar y les llevo la ficha después. Al volver al departamento vacío y sumido en un silencio que zumbaba, se recargó de espaldas en la puerta y cerró los ojos. En una hora, su mundo tranquilo y acogedor se había hecho pedazos en 1.000.000 de fragmentos afilados. Marido traidor, suegra hipócrita en terapia intensiva. Pero ahora lo que importaba era salvar una vida. Por más traidor que Diego se hubiera revelado, la madre de él podía morir esa noche. Mariana fue con paso decidido hasta la habitación del fondo, esa que la suegra había prohibido terminantemente que se tocara después de mudarse al rancho. Ese es mi rinconcito de recuerdos, Mariana. Déjalo intacto, decía en aquel entonces, cerrando la puerta con llave. Por cierto, la llave siempre quedaba colgada en la entrada, en el manojo general, por si hay incendio o inundación, bromeaba la suegra. La cerradura chasqueó. Un olor a aire estancado, lavanda seca y madera vieja le golpeó la nariz. Al encender la luz, Mariana miró alrededor. La habitación de hecho parecía un museo. Cortinas pesadas, una cómoda robusta de madera del siglo pasado, varias fotos de don Genaro, el difunto suegro en marcos de luto. Se acercó a la cómoda y abrió el primer cajón. Ropa de cama. El segundo, ropa vieja. El tercero estaba lleno de recibos, estados de cuenta y recetas médicas. Mariana empezó a revolver los papeles en la desesperación, buscando la carpeta gruesa de la ficha médica, y en cierto momento su mano tocó el borde del fondo de contrachapado del cajón. La tabla se deslizó a un lado con una facilidad sospechosa. Frunció el ceño y, levantando el contrachapado, descubrió un escondite. En un hueco poco profundo, escondido de miradas curiosas, había algo, pero, como descubriría poco después, no era de ninguna manera la ficha médica. Ahí reposaba un cuaderno viejo, forrado con un cuero sintético Borgoña ya gastado. Era un diario, y la curiosidad, alimentada por el dolor de los descubrimientos recientes, la hizo extender la mano. Sabía que estaba invadiendo un secreto ajeno, pero después de aquella noche, las reglas de buena educación parecían una tontería sin sentido. Mariana abrió la tapa gruesa. Las páginas se habían amarillado con el tiempo. La tinta estaba desteñida en varios puntos.
La letra era de doña Antonia, menuda, muy inclinada hacia la izquierda. Hoy lo trajimos a casa. Genaro dijo que lo llamaremos Diego. El niño llora todo el tiempo. Yo lo miro y no siento nada más que miedo. No se parece en nada a nosotros. Tiene los ojos de ella, los ojos de Alicia. Mariana se quedó paralizada. Las líneas se volvían borrosas. Trajimos a casa. No se parece a nosotros. Pasó algunas páginas hacia adelante, saltándose descripciones de enfermedades de infancia y dificultades del día a día. Alicia murió. Un accidente en la carretera. Dios mío, qué cosa tan horrible. Genaro anda más cerrado que un nubarrón cargado. Ella era más que una clienta para él. Fue su primer amor. Yo sé que él adoptó al hijo de ella solo por ella. Pero ahora que Alicia ya no existe, quedó el fondo de ella, aquella inversión cerrada que le pidió a Genaro que administrara en caso de que muriera. La respiración se le trabó. Alicia. Mariana conocía perfectamente ese nombre. Su padre, don Víctor, hasta su muerte, recordaba siempre a la querida amiga de la universidad, Alicia, que ayudó a la familia en los tiempos difíciles, hasta morir trágicamente en un accidente de auto. Su padre siempre hablaba de ella con un cariño y una tristeza inmensos. Es decir, la madre biológica de Diego, esa tal Alicia, era amiga de su padre. Las manos de Mariana temblaban tanto que el cuaderno casi se le resbala al suelo. Leyó con avidez los párrafos siguientes, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Diego cumplió 16 años. Exige que le compremos un auto. Grita que no logramos nada. Si supiera con el dinero de quién se compró este departamento. Con el dinero de quién Genaro abrió su primera empresa. Nosotros asumimos la administración del fondo. Genaro encontró una brecha en los documentos. Los millones de Alicia que deberían pasar a Diego cuando cumpliera 18 años, trabajan para nosotros y van a seguir trabajando. El niño no puede recibir tanto dinero. Eso lo va a echar a perder. Nosotros lo criamos. Tenemos derecho a una compensación. El último registro en el que se detuvo la mirada de Mariana era del año anterior. Diego abrió su empresa de logística. Está orgulloso de sí mismo. Cree que lo consiguió todo solo a base de su propia terquedad. ¡Qué gracioso! Genaro, antes de morir, logró transferir el resto del capital de Alicia a las cuentas de la empresa de Diego, como si fuera la inversión de un socio anónimo. Mi marido fue, hasta el final, un estratega genial. Nuestro hijo nunca va a saber que todo su pragmatismo, toda su arrogancia, se construyó sobre el dinero de su propia madre. Mariana se deslizó despacio hasta el suelo, apretando el diario contra el pecho. En la habitación reinaba un silencio de muerte, roto solo por el latido de su propio corazón. Toda su vida con Diego se había construido sobre unos cimientos de mentira total. Los sermones interminables de él sobre lo necesario que es trabajar mucho, la manera condescendiente con que trataba su modesto salario de fonoaudióloga, la negativa a tener hijos por falta de capital inicial. Todo aquello era una farsa. Él era heredero de una fortuna enorme que los padres adoptivos habían tomado para sí a sangre fría, y ahora él, que se creía el dueño de la vida, la traicionaba en los brazos de una mujer que un día había pisoteado la dignidad de Mariana. Las lágrimas finalmente llegaron, y eran lágrimas no tanto de dolor, sino de conmoción y de la percepción del tamaño de la tragedia. La suegra, ahora acostada en terapia intensiva, había usado durante largos años una máscara de bondad, escondiendo el crimen. El marido se revelaba como un extraño con una biografía inventada. La noche en vela dejó marcas profundas en el rostro de Mariana. Estaba sentada a la mesa de la cocina, pasando la mano sin pensar por la tapa gastada del diario que había encontrado en el escondite. Por dentro reinaba ese vacío que se instala cuando la mente simplemente se niega a acomodar una dosis más de dolor. El rechinar de la llave en la cerradura sonó como a eso de las 7 de la mañana. El ruido fue brusco, nervioso. La puerta se azotó con tanta fuerza que una sonda se cayó del perchero. Diego entró a la cocina a pasos rápidos y en su postura
No había ni una pizca de arrepentimiento, ni sombra de incomodidad por la llamada cortada la víspera. Al contrario, parecía concentrado, duro, aterradoramente extraño. El traje caro estaba un poco arrugado, unas ojeras marcaban sus ojos, pero la mirada era un relámpago de acero. Sin decir una palabra, arrojó sobre la superficie lisa de la mesa una carpeta plástica gruesa. Se deslizó por la superficie y se detuvo justo junto a las manos de su esposa. «Firma», soltó seco, «y dejemos de lado ese drama tuyo de siempre». Mariana bajó la mirada. Por debajo del plástico transparente se leían bien las letras grandes: «Solicitud de divorcio». «Diego, tu mamá está en terapia intensiva ahora mismo. Tuvo una crisis gravísima. Yo llamé a la ambulancia ayer». El marido solo chasqueó la lengua con irritación y puso los ojos en blanco. «Basta, Mariana, ese truco es barato y sabes muy bien que conmigo no funciona. Mi mamá me llamó ayer. Estaba de lo más bien allá en el rancho. Decidió esconderse detrás de su salud para alargar el proceso. No va a pasar». Apoyó las manos en el borde de la mesa, inclinándose de forma amenazadora sobre su esposa. «Dejemos todo claro de una vez. Tú aquí no eres nadie. Este departamento desde el principio estaba a nombre de mi madre. Mi negocio, mis cuentas, mis autos, todo es resultado de mis noches sin dormir mientras tú jugabas a la plastilina con hijos ajenos por una miseria. Junta tus cosas y vete por las buenas. Si no, mis abogados te sacan de aquí por la vía legal y no vas a ver ni un centavo». Mariana lo miraba de abajo hacia arriba y no reconocía al hombre con quien había compartido alegrías y tristezas en los últimos 8 años. La soberbia y la sensación de impunidad le habían deformado el rostro. Quiso arrojarle el diario a la cara, gritarle la verdad de que todo su éxito de mentira se había construido con el dinero robado a su madre, pero no le dio tiempo. En la entrada, la cerradura chasqueó de nuevo. Esta vez la puerta se abrió despacio, casi con aire de dueña de casa. El repiquetear de tacones bajos sobre el piso sonó como un redoble de tambor antes de una ejecución. En el umbral de la puerta de la cocina apareció Juliana. No había cambiado nada desde los tiempos de aquella graduación fatídica. La misma sonrisa maliciosa, el cabello impecable y la mirada que diseccionaba a la persona como si fuera un insecto. El conjunto caro de tejido le caía perfecto. «Diego, ¿todavía no terminas?», arrastró las palabras en un tono meloso, ignorando a propósito a la esposa de él. «Ya cité a la empleada de limpieza. El departamento necesita airearse urgente». «Aquí huele a naftalina y a tristeza». Juliana finalmente volteó la mirada hacia la esposa legítima de su amante. «Ay, Mari, ¿todavía usas ese gris desteñido? Después de tantos años, ni una pizca de imaginación. Hazme el favor y desocupa el ambiente. Diego y yo necesitamos planear la mudanza». Mariana se levantó despacio. En el pecho, de repente, todo quedó sorprendentemente en calma. Discutir con esos dos en ese momento, en esa atmósfera de absurdo y farsa, solo iba a servir para humillarse más aún. Tomó el bolso en silencio, con el diario de la suegra ya adentro, y fue a la habitación. Arreglar las cosas no le llevó ni 15 minutos. Documentos personales, algunos pantalones, blusas, jeans, todo cupo en una sola maleta de viaje. Cuando Mariana salió del departamento, el marido ni se volteó. Estaba discutiendo animado con Juliana la elección de cortinas nuevas. La puerta se cerró tras ella con un clic sordo, cortándola de la vida de antes. En el pasillo del edificio olía, como siempre, a yeso húmedo. En algún piso de arriba, una ventana se azotó con fuerza. Aquellos sonidos banales del día a día ahora parecían absurdos. ¿Cómo podía el mundo seguir viviendo igual si para ella acababa de desmoronarse? Mariana bajó despacio por los escalones, acomodándose por reflejo la correa de la maleta al hombro. Tenía pocas cosas adentro, pero la maleta parecía pesar toneladas, como si estuviera llena de piedra. En la otra mano, apretaba con fuerza el bolso, con el diario adentro. Al salir del edificio a la calle, se encogió de frío.
El viento de otoño se infiltraba como una corriente helada directo por debajo de la ropa. Cerca del edificio vecino, un barrendero barría sin prisa las hojas caídas. Al lado, entre risas fuertes, pasó corriendo una bola de niños que volvían de la escuela. La ciudad seguía en su carrera, completamente indiferente a su dolor. Con los dedos temblorosos y desobedientes, Mariana sacó el celular y abrió la aplicación de transporte. La pantalla se le empañaba con las lágrimas que subían, mientras escribía la única dirección que le vino a la cabeza. El auto llegó después de 10 minutos, que parecieron una eternidad. Junto a la banqueta se detuvo sin prisa un auto viejo y desvencijado, con un olor fuerte a aromatizante barato de vainilla y cigarro añejo. Aventando la maleta al asiento de atrás, Mariana se dejó caer pesada a su lado y se volvió hacia la ventana. «¿A dónde vamos?», refunfuñó el chofer de mediana edad, sin mirar a la pasajera. Ella confirmó bajito el trayecto, y del lado de afuera del vidrio empezaron a pasar calles conocidas, vitrinas de tiendas y cruces por donde ella y Diego habían pasado cientos de veces. El cielo se oscurecía rápido, cubriéndose de nubes pesadas color plomo, como si reflejara el vacío dentro de ella. La lluvia empezó a caer suave cuando el auto viejo tomó un camino de terracería. El único lugar a donde podía ir sin dar explicaciones y sin recibir miradas de lástima de conocidos era la vieja casa del abuelo. La cabaña de madera, ennegrecida por el tiempo, a la orilla de una laguna, estaba abandonada desde hacía 5 años. Adentro olía a moho, polvo, maleza seca. No tenía energía eléctrica. Mariana se dejó caer en el sofá rechinante, cubierto por una manta raída, y solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas escurrían sin sonido, dejando surcos calientes en su rostro. Había perdido a su familia, perdido su casa, perdido la fe en el hombre que amaba. De repente, el timbre estridente del celular la hizo estremecerse. En la pantalla apareció Gilberto, director del centro. «¿Bueno?». Mariana intentó recomponerse, secándose el rostro con la manga. «Mariana». La voz del jefe sonaba incómoda. Claramente escogía las palabras. «Discúlpame, pero yo batallé. Palabra de honor, batallé, y entonces pasó una cosa. Hablaron de arriba, gente muy influyente, de los que financian nuestro proyecto. Llegó una queja oficial sobre tu incompetencia. Dijeron que o renuncias por tu cuenta o le cortan el dinero al centro». Por un instante, en el teléfono flotó un silencio pesado, roto solo por la respiración culpable del hombre. Mariana se quedó paralizada, la mirada perdida en las tablas del piso ennegrecidas por el tiempo. En el aire húmedo y helado de la casa abandonada, aquel ultimátum duro sonó especialmente cruel. «Entiendo. Paso a recoger mi liquidación el lunes». Mariana posó el teléfono en la mesa de madera. Diego no solo la había echado, había decidido destruirla por completo, cortarle todas las salidas, quitarle el sustento, para que volviera arrastrándose de rodillas, implorando por una migaja. Aquella actitud cruel y calculadora colmó de una vez la copa de su paciencia. La desesperación dio lugar a una determinación al rojo vivo, pero necesitaba un aliado, y solo quedaba una persona que sabía toda la verdad. El olor a antiséptico y medicina en los pasillos del Hospital Central tenía un efecto casi de cachetada. Mariana solo logró entrar a la sala de terapia intensiva después de mucho insistir con el médico responsable. Doña Antonia parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Los cabellos grises esparcidos en la almohada, el rostro cubierto por una telaraña de arrugas profundas, y de las manos le salían tubos transparentes de suero. Al ver a la nuera, sollozó de forma convulsiva. Los aparatos del monitor pitaron alarmados, registrando el pulso acelerado. «Mariana, mi niña, perdóname. Qué culpable fui contigo». Mariana jaló una silla y se sentó a su lado. No sentía odio por aquella mujer destruida, solo un cansancio profundo. «Yo lo sé todo, doña Antonia. Encontré su diario. Sé de quién es ese dinero y de quién, en realidad, es hijo Diego». Los ojos de la anciana se abrieron de horror y de ellos rodaron lágrimas grandes.
Genaro y yo queríamos hacerlo mejor. El dinero es una fuerza terrible, podía acabar con el niño. Y Alicia, ella siempre fue rara. No renunció a la criatura sin motivo. Los médicos le descubrieron un cáncer y aún así logró embarazarse. Y luego aquel accidente. Ella no tenía marido, todo se fue sumando. Y luego el negocio ajeno empezó a tragarnos. Nos acostumbramos a aquel dinero. Pero ayer descubrí la cosa más terrible. La suegra tragó con dificultad. Los dedos le apretaron nerviosos el borde de la sábana blanca. Es Juliana. Ella no apareció en su vida por casualidad. Escuché una conversación de ella por teléfono cuando fui a la oficina de mi hijo a recoger unos documentos para llevarle al contador. Ella no sabía que yo estaba en la sala de al lado. Esa mujer trabaja para alguien. Sabía desde el principio de aquel fondo de Alicia. Ellos tienen acceso a los archivos antiguos de la adopción. Se le pegó a Diego solo porque dentro de un año, por las condiciones del testamento, si la verdad sale a la luz, el fondo pasa definitivamente a la administración personal de él. Ella quiere desplumarlo hasta el último centavo. Mariana escuchaba, y el rompecabezas se armaba en un cuadro único y aterrador. Juliana nunca había actuado por impulso del corazón. Humillar a la antigua compañera de escuela era solo un bono agradable. El objetivo principal eran los millones de Alicia. En la puerta se asomó el médico responsable, un hombre severo de lentes. Se acabó el tiempo, la paciente necesita reposo, y a decir verdad, mantenerla aquí no es seguro en términos emocionales. Ayer llamó un hombre, dijo que era el hijo, y gritaba, exigiendo transferir a la madre a una clínica privada, o entregarle los documentos del inmueble de ella en el interior. Yo recomendaría que la transfiera a un centro de rehabilitación especializado, donde hay seguridad de verdad y prohibición de visitas sin autorización de un responsable de confianza. ¿Y a dónde la transfiero? Mariana se perdió. Ni trabajo tengo ya. El médico la miró con lástima por encima de los lentes. Intente buscar la clínica Renacer. Ahí trabaja un jefe de departamento brillante, el doctor Rafael. Por cierto, comentó que la conoció en la época de la universidad, en los cursos del área de la salud, cuando lo consulté sobre un área parecida. Entonces, solo diga que fui yo quien la recomendó. El nombre golpeó a Mariana como una descarga. Rafael. Ay, no. Todo menos eso. Al salir del hospital bajo la llovizna, cerró los ojos, sumergiéndose en recuerdos de 15 años atrás. En aquel tiempo, los dos estaban en cuarto año. Rafael, alto, siempre despeinado, estudiante de medicina con ojos castaños de un calor sorprendente y una sonrisa que iluminaba. Mariana, una muchacha callada y tímida que ganaba un dinero extra por las noches como auxiliar de enfermería. El romance de los dos fue rápido, hecho de largas caminatas por el malecón, de lecturas de apuntes bajo la misma manta y de tímidos sueños de un departamentito en la periferia. Todo se derrumbó en una noche húmeda y fría de otoño. Rafael hacía entonces una pasantía pesada en cirugía, y Mariana, queriendo darle una sorpresa en el aniversario de noviazgo, compró 2 boletos de teatro con sus últimos ahorros. Quedaron de verse en la salida del metro. Ella esperó bajo el viento helado durante 2 horas. Sin celular, congelada hasta ponerse morada, la muchacha miraba las manecillas del reloj de la plaza, hasta que la esperanza dio lugar a un resentimiento ardiente. Al día siguiente, fue a la casa de estudiantes de él para desahogar todo lo que tenía atorado, y lo encontró en el vestíbulo. Él sostenía suavemente por la cintura a una muchacha llamativa y risueña, una interna nueva, colocando con cuidado su propio abrigo sobre los hombros de ella. Mariana no quiso escuchar explicaciones. Fue tomada por la intransigencia de la juventud. Jugaste conmigo. Yo era para ti un ratoncito gris conveniente, mientras tú hacías carrera, le gritó en la cara al muchacho, arrojando a un charco un dije barato de plata que él le había regalado en Año Nuevo. Rafael palideció. El orgullo habló más fuerte, exhausto de una guardia de 24 horas,
de la que no había podido escapar por una cirugía de emergencia, pero sin haber tenido tiempo de contarlo. Por eso respondió con dureza: si eres capaz de borrarme con esa facilidad, sin siquiera darme la oportunidad de explicar, entonces nunca confiaste en mí y no tenemos nada más de qué hablar. Se separaron como enemigos, convencidos de que se odiaban, y solo años después, Mariana descubrió que aquella muchacha era una colega que se había sentido mal después de la primera cirugía y que Rafael la estaba ayudando a llegar al taxi, pero los puentes ya habían sido quemados. El terreno de la clínica se perdía en medio de una vegetación bien cuidada. Mariana atravesó la puerta de la oficina del jefe de departamento con vacilación. Rafael estaba sentado a la mesa, tecleando algo rápido. Al oír pasos, levantó la cabeza. Los años le habían sentado bien. La angulosidad de muchacho había desaparecido, dando lugar a una seguridad de hombre. En los cabellos había surgido un leve toque de plata. La mirada se había hecho más profunda. Al reconocer a Mariana, se quedó paralizado por un segundo. El teclado gimió, lastimero, bajo una tecla atorada. Mariana. El médico se levantó despacio, pero en sus ojos no había ni una gota del antiguo resentimiento, solo una alegría sincera y una ternura contenida. Dios mío, cuánto tiempo. En ese instante, de detrás de un biombo en el rincón de la oficina, saltó un niñito rubio de unos 5 años, apretando en las manos un dinosaurio de juguete. «Tío Rafa, mira, agarró el carrito». Rafael sonrió con dulzura, acariciando la cabeza del niño. «Déjame presentarte. Este es Vicente, mi sobrino. Mi hermana se fue hace 2 años, así que ahora Vicente y yo aguantamos juntos». Mariana sintió que las lágrimas subían a los rincones de los ojos. Todo el discurso formal que había ensayado se hizo polvo. Se sentó en la silla y, cubriéndose el rostro con las manos, rompió a llorar. Le contó todo: la traición de Diego, el despido, el diario y las amenazas que pesaban sobre la suegra. Rafael escuchó sin interrumpir, luego sirvió un vaso de agua y lo puso frente a ella. «Entonces es lo siguiente». El tono se le volvió clínico, preciso y resuelto. «Primero a doña Antonia la transferimos mañana mismo por la mañana a mi departamento. La voy a registrar con un nombre ficticio en un bloque cerrado, para que ningún visitante llegue hasta ella. Segundo, en mi área de rehabilitación fonoaudiológica necesito con urgencia una profesional competente. El sueldo es bueno, hay vivienda de la empresa, un departamentito al lado de la clínica. ¿Qué dices? ¿Aceptas?» «Rafael, no sé ni cómo agradecerte, después de todo, después de que nosotros, fuimos unos tontos. Dejemos eso en el pasado. Ahora lo que importa es salvar gente». De la voz firme y del cuidado humano de él, el bloque de hielo del pánico que le apretaba el pecho, en las últimas 24 horas, empezó poco a poco a derretirse. Mariana soltó el aire hondo y asintió con la cabeza, agradecida, secándose las lágrimas del rostro. Y de ahí en adelante los acontecimientos fueron a una velocidad increíble. El papeleo para transferir a doña Antonia, conocer el área de rehabilitación fonoaudiológica, la mudanza con una única maleta de viaje al departamento de la empresa. Todo se fundió en un flujo denso y sin pausa de tareas, que no dejaba un minuto libre para pensar de más o caer en el desánimo. Pasó una semana. Doña Antonia ya se había mudado con éxito a la habitación protegida de la clínica. Mariana, por su parte, se sumergió de lleno en el trabajo, encontrando alivio en ayudar a los pacientes. La vida empezó despacio a volver a su cauce. Un jueves, tuvo que ir al edificio de la oficina de Diego. Con las prisas, había olvidado en el departamento unos documentos médicos importantes de la suegra, que estaban en la caja fuerte del marido, y ahora esperaba alcanzar a la secretaria de él a la hora de la comida. La oficina quedaba en un centro empresarial moderno. Al pasar por el estacionamiento, Mariana notó por casualidad una camioneta negra conocida. El auto era de Baltasar Miranda, el principal inversionista, y en la cabeza de Diego, el mejor amigo y socio de él. Del vidrio entreabierto y polarizado,
salían voces apagadas. Mariana, en un impulso repentino, dio un paso atrás de una columna robusta de concreto. Él muerde el anzuelo, Baltasar, te lo garantizo. Diego está en el auge de su egocentrismo ahora. La voz de Juliana resumaba un desprecio meloso. Y tú eres una fiera. La voz grave de Baltasar sonaba satisfecha. Si él firma el contrato dando todos los activos de la logística como garantía de mi préstamo, cerramos la trampa. Puedes dar por bloqueadas sus empresas, voy a trabar todo por mis contactos en el banco con el pretexto de una fiscalización financiera. Va a empezar la mora. Él no va a tener dinero ni para pagar la primera cuota. Yo compro su parte por una miseria. La empresa la quebramos y él se queda con una deuda personal de millones con los acreedores. ¿Y su fondo?, preguntó Juliana en un tono meloso. El fondo está congelado hasta que resuelvan la situación de la adopción. Ya me encargué de una cartita anónima. Él no va a ver un centavo. Lo importante es convencerlo de firmar la garantía mañana por la mañana. Mariana se llevó la mano a la boca para no gritar. El tamaño del cinismo era aterrador. No pretendían solo arruinar a su marido. Pretendían destruirle la vida, arrojarlo a la miseria con deudas impagables. «Que se hunda», susurró la voz del resentimiento en su cabeza. «Se lo merece. Fue él mismo quien te echó a la calle». Pero ante los ojos de su mente surgió al instante el rostro pálido y demacrado de la madre de él. Si Diego iba a parar a la cárcel por deudas o se metía con gente peligrosa, el corazón de ella no lo iba a aguantar. Mariana estaba ante una elección moral gravísima: volverse cómplice de un crimen por el silencio o intentar salvar al hombre que había pisoteado su alma. La manera dócil y la fe en las personas, que Diego siempre trató como su debilidad, resultaron ser su mayor fuerza. Tomó el celular y encendió la grabadora registrando el final de la conversación y luego fotografió el auto. Le escribió un mensaje al marido: «Necesito verte con urgencia. Cuestión de vida o muerte. Es sobre tu negocio». «Café de la esquina en 10 minutos». Diego apareció a la hora exacta. Parecía irritado y arrogante. Sentándose con desdén en la silla frente a ella, miró de forma ostensiva el reloj. «Tienes 5 minutos. Estoy muy ocupado. Si por casualidad viniste a rogar dinero o a pedir volver, cállate y pon atención», cortó Mariana con dureza. Colocó el celular frente a él, puso la grabación y enseguida abrió la foto del auto en el estacionamiento. Diego frunció el ceño, escuchando las voces. El rostro empezó a llenársele despacio de manchas rojas. «¿Qué teatrito es este? No es teatro. Juliana tiene un amorío con Baltasar. Ellos planean encajarte un contrato de garantía, y en cuanto firmes, Baltasar bloquea las cuentas, provoca la quiebra y se queda con la empresa. Y tú te quedas con las deudas, no firmes nada, revisa las cuentas, manda a hacer una auditoría independiente». La reacción del marido fue completamente inesperada. En vez de conmoción o gratitud, en sus ojos se encendió una furia ciega, mezclada con el orgullo herido. Su soberbia no lograba ni admitir la idea de que él, un empresario genial, pudiera ser engañado con tanta facilidad. «¡Desgraciada!», empujó el celular de vuelta por la mesa con asco. «Falsificaste algo barato, contrataste a un actor para hacer las voces. Quieres destruir mi nueva felicidad por pura envidia de mujer. No puedes tragarte que yo encontré a una mujer deslumbrante, mientras tú te volviste una nadie». Se levantó de repente, casi tumbando la mesa. «¿Y sabes qué voy a hacer ahora? Voy a la oficina y voy a firmar ese contrato. Baltasar me está dando un buen crédito para ampliar la flota. Estamos entrando al mercado internacional y tú te tragas tu propia rabia». Se dio la vuelta y salió volando del café, dejando a Mariana sentada en el silencio. Ella había hecho todo lo que podía, pero de ahí en adelante empezaba la responsabilidad de él mismo. La catástrofe se desplomó rápido, como una avalancha en la montaña. A la mañana siguiente, Diego, ciego de rabia y de ganas de probar superioridad ante su exmujer, firmó todos los papeles en la oficina de Baltasar casi sin leerlos, y en la noche del día siguiente, las cuentas de su empresa fueron bloqueadas. Cuando Diego irrumpió en la oficina del socio exigiendo explicaciones,
Baltasar ni se levantó del sillón, solo sacudió con asco una partícula invisible de polvo de la solapa del saco. Nada personal, Diego, solo negocios. La seguridad del banco congeló las transacciones. No puedes pagar el préstamo, y por el contrato de garantía, las acciones de la empresa pasan a mí. Tu deuda personal con los acreedores es de 20 millones de dólares. Te aconsejo empezar a vender el auto y el departamento. En estado de shock, Diego corrió a casa, al departamento donde Juliana debía estar esperando. Necesitaba su apoyo, sus brazos, pero el departamento lo recibió con un vacío absoluto. Puertas de closet abiertas, la ausencia de sus cosas y un leve olor a perfume caro. Fue todo lo que quedó. Sobre la mesa de la cocina había una nota corta. Perdón, amor, pero un quebrado no es mi tipo. Baltasar me está esperando en el yate. Las llaves están en la cómoda. Adiós. La conciencia de su propia caída golpeó al marido de inmediato. En un instante había perdido todo: negocio, mujer, dinero. La soberbia, inflada hasta el cielo, reventó como burbuja de jabón. En un arrebato de furia ciega y sin control, Diego fue hasta la casa de campo del socio. Golpeó el portón de hierro, gritó insultos, exigiendo que le devolvieran a Juliana y su empresa. Y cuando el portón se abrió, en vez del ex socio, salieron 3 hombres grandes de seguridad. Actuaron con frialdad profesional. Unos golpes sordos, una zancadilla hábil, y fue arrojado al asfalto. Golpearon a Diego con técnica, a propósito sin dejarle daño serio, pero humillándolo bastante. El patrón pidió avisar: «Si vuelves a aparecer por aquí, te enterramos», dijo uno de los de seguridad limpiándose las manos. Lo arrojaron a la cuneta, como un saco de basura, y el portón se azotó. El crepúsculo gris descendía sobre la ciudad. Diego caminaba tambaleándose por las calles. El traje rasgado, sucio de lodo. En el pómulo le crecía un enorme hematoma morado. El labio partido. El dolor físico no era nada al lado de la agonía que lo desgarraba por dentro. No tenía a dónde ir. Las cuentas, bloqueadas. El departamento, según se descubrió, también estaba dado como garantía de deudas antiguas. Las piernas, por sí mismas, lo llevaron hasta el edificio de la clínica Renacer, cuya dirección el abogado de su madre le había pasado la víspera. Era el único lugar donde quedaba una persona querida. Diego apenas lograba arrastrar los pies por la alameda cubierta de hojas amarillas del parque de la clínica. De repente se detuvo, sorbiendo el aire a bocanadas por los labios heridos. Bajo la luz de un poste del parque estaban 2 personas, Mariana con un abrigo beige acogedor y un hombre alto y de hombros anchos. Conversaban bajito y reían. El desconocido le acomodaba con cuidado la bufanda en el cuello, y Mariana lo miraba de la manera en que un día, mucho tiempo atrás, miraba al propio Diego, con una confianza y una ternura sin fin. Al ver al ex marido, ella se quedó paralizada. La sonrisa desapareció de su rostro. Diego estaba ahí enfrente, un hombre destrozado, sucio y aniquilado. El que se creía dueño de la vida se había convertido en una sombra miserable. Retrocedió, con ganas de que se lo tragara la tierra. El orgullo, o mejor dicho, los restos miserables de él, exigía que se diera media vuelta y huyera hacia la oscuridad. Pero Mariana dio un paso al frente. Rafael se puso en tensión, listo para colocarse frente a ella en cualquier segundo, pero ella tocó suavemente su codo, pidiéndole que se quedara donde estaba. Se acercó bien a su marido. En sus ojos no había burla ni triunfo de vencedora, y tampoco había ya el antiguo amor ciego. Solo una compasión calmada y ponderada de quien es fuerte por quien es débil. Sacó del bolso un pañuelo de papel limpio y se lo tendió. «Límpiate la cara». Diego tomó el pañuelo con los dedos temblorosos. Por sus mejillas sucias, mezclándose con la sangre, escurrieron lágrimas de impotencia y de arrepentimiento tardío. «Mamá está durmiendo», dijo Mariana, mirándolo a los ojos. «Rafael y yo lo arreglamos todo, así que nadie va a molestarla». «Pero ni siquiera a ella vas a poder entrar en ese estado».
Vamos a la caseta de seguridad. Ahí hay un botiquín de primeros auxilios. Voy a curarte esas raspaduras». «¿Por qué?». Apenas logró articular. «¿Por qué no me echaste? Yo pisoteé todo». Ella se volvió y miró a Rafael. Él asintió con la cabeza, animándola, mostrando que siempre estaría cerca. «Porque yo no soy como tú, Diego», respondió con calma, acomodándose el cuello del abrigo. «No voy a dejar que tu odio envenene mi vida nueva». «Vamos». Giró sobre los talones y siguió por la alameda. Diego, tropezando a cada paso, fue detrás, entendiendo por primera vez en la vida el verdadero precio de lo que había perdido. Mientras tanto, las paredes de la clínica de rehabilitación se convirtieron para doña Antonia no solo en un refugio temporal, sino también en un lugar de transformación profunda por dentro. Gracias a la terapia cuidadosamente elegida, que Rafael controlaba personalmente, y lo que era mucho más importante, gracias a la presencia constante y discreta de Mariana, la anciana empezó a recuperarse rápido. Cada noche la nuera, al terminar su turno en el área de rehabilitación fonoaudiológica, iba a su habitación. Las dos tomaban té de hierbas. Se quedaban largos momentos en silencio, mirando las hojas caer del otro lado de la ventana, y poco a poco aprendían a reconstruir la confianza destruida. Doña Antonia veía cómo la nuera, a pesar de la traición que había sufrido, no se había endurecido de alma. Aquella bondad sin interés le quemaba la conciencia más que cualquier hierro al rojo vivo. Y cierta noche, cuando afuera el crepúsculo ya estaba cerrado y en la habitación ardía solo la luz suave de una lámpara de pared, doña Antonia soltó la bufanda que tejía y que aún no había terminado. Las manos, llenas de manchas de la edad, le temblaban de forma visible. «Mariana, siéntate aquí, por favor. Necesito contarte algo importante. Cargué esta piedra en el corazón demasiado tiempo y me está jalando al fondo». Mariana se sentó en el borde de la cama, cubriendo por instinto la mano de la mujer con la suya. «Aquel diario que encontraste es solo parte de la verdad, la punta del iceberg». Doña Antonia suspiró pesado, juntando los pensamientos. Genaro, mi difunto marido, era un hombre muy astuto. Cuando entendió que el fondo de Alicia podía un día escapársenos de las manos, si la verdad salía a la luz, se precavió. Escondió los originales de los certificados y la escritura de donación firmada por la propia Alicia. Sin esos papeles, es casi imposible probar en la justicia que el capital es de Diego o de quien sea. «¿Usted quiere decir que Baltasar no se va a quedar con el dinero, aunque haya quebrado la empresa de Diego?» Mariana frunció el ceño, tratando de entender el tamaño del fraude. «Exactamente, pero esos documentos tienen un valor enorme. Quien los tenga en la mano va a poder disponer de los millones. Genaro nunca confió en cajas fuertes de banco. Los escondió en un lugar donde nadie iría a buscar». La suegra levantó los ojos y en ellos se leía una súplica desesperada de perdón. «¿Te acuerdas de aquel sillón con el tapizado verde? ¿Ese que te llevaste al rancho del lago cuando decidiste cambiar la decoración de nuestro departamento?» Genaro cosió un sobre impermeable con los certificados dentro del respaldo. «Y yo, vieja tonta, solo me acordé de eso hoy de madrugada. Mariana, necesitas recogerlos. Ese dinero no es mío, y con seguridad no es de ese canalla de Baltasar. Tiene que servir para algo bueno». Al oír aquello, la respiración se le trabó. El viejo sillón, que Mariana de hecho se había llevado a la cabaña de madera del lago, guardaba dentro la llave de una fortuna inmensa. Y esa llave podía convertirse en el argumento decisivo. A la mañana siguiente, tomándose algunas horas libres, partió hacia el lago. El bosque de otoño la recibió con frescor y un silencio cauteloso. La cabaña de madera, donde había encontrado refugio después de la separación del marido, ahora tenía un aire de abandono. Después de destrancar la puerta pesada, Mariana fue directo al rincón del cuarto, donde, bajo una capa de polvo, estaba el sillón buscado. Sacó del bolso un cúter. La navaja, con un chasquido seco, rasgó la tela verde y gruesa. Por dentro,
En medio de la espuma amarillenta y de los resortes viejos, de hecho, se podía sentir un sobre rectangular y firme, y apenas sus dedos se cerraron sobre la codiciada bolsa plástica, detrás de ella resonó un estruendo ensordecedor. La puerta de entrada, forzada de una patada violenta, se abrió de golpe con un crujido, azotándose contra la pared. En el umbral estaban Baltasar y Juliana. El rostro del ex socio del marido estaba deformado por una sonrisa triunfante. Respiraba pesado. Claramente había venido siguiéndola desde la carretera. Juliana, envuelta en un abrigo caro, miraba con asco la decoración pobre del cuarto. ¡Qué cuadro tan conmovedor! La heredera con los tesoros en medio del monte. Escupió Baltasar con sarcasmo, dando un paso adentro. ¿No creíste, Mariana, que te iba a dejar sin vigilancia? Mis hombres siguieron cada paso tuyo desde el día en que armaste aquella escena en el café. Mariana apretó por instinto el sobre con los documentos contra el pecho. El corazón le latía descontrolado. ¿Qué quieren? Váyanse, si no llamo a la policía. ¿La policía? ¿Aquí? Juliana rió. Para cuando lleguen por este lodazal, nosotros ya vamos a estar tomando champaña en el aeropuerto. Entrega los papeles por las buenas, ratoncita gris. Tu amado ya lo perdió todo, así que no empeores la situación. Baltasar avanzó de forma amenazadora sobre Mariana. En sus ojos no había una gota de compasión, solo el brillo frío y calculador de un avaro dispuesto a todo por el dinero. «Pon el sobre en la mesa despacio», ordenó. «Si empiezas a hacerte la heroína, te garantizo, esta cabaña podrida va a ser tu último refugio. Nadie sabe que estás aquí. Entrega los certificados y simplemente desaparecemos». Justo en el momento en que Baltasar extendió la mano para arrancarle los documentos a la mujer paralizada de miedo, del pasillo oscuro que llevaba a un galpón anexo, saltó una figura. Era Diego, sucio, sin rasurar, con la misma ropa rasgada con que los de seguridad lo habían arrojado a la calle. Resultó que durante todo ese tiempo, sin casa y sin dinero, había pasado las noches escondido en el galpón frío del lago, sin valor para aparecer frente a su esposa, pero con unas ganas desesperadas de estar aunque fuera un poco más cerca de la mujer que había traicionado con tanta crueldad. Al ver cómo Baltasar la amenazaba, Diego soltó un rugido sordo, casi animal. Todo el dolor, toda la humillación de las últimas semanas explotaron hacia afuera. Se lanzó sobre el ex socio, derribándolo al suelo. Los dos se desplomaron sobre el piso de tablas, aferrados en un forcejeo feroz. «¡Corre, Mariana, corre!», gritaba Diego, tratando de sujetar a Baltasar enfurecido. En medio de la pelea, uno de los dos chocó con una mesita tambaleante, y el viejo quinqué de queroseno que estaba encima de ella, que Mariana usaba por falta de energía, se cayó al suelo con estrépito. El vidrio se hizo añicos. El queroseno se esparció al instante por las tablas secas y resecas. Una chispa minúscula de la mecha se volvió una pared de fuego rugiente. Las llamas devoraban la madera vieja con una rapidez increíble. El cuarto se llenó de un humo negro y acre. Baltasar, sintiendo el calor, empujó en pánico al ya debilitado Diego. El miedo animal por la propia vida expulsó al instante la sed de dinero. Agarró de la mano a Juliana que huía y disparó hacia la salida. Al alcanzar el porche, Baltasar, movido por una cobardía baja y por las ganas de eliminar a los testigos, cerró con fuerza la puerta pesada. Del lado de afuera resonó un clic metálico. Pasó la tranca externa, aquella que un día el abuelo de Mariana había instalado contra visitas indeseadas. El ruido del auto alejándose se perdió en el crepitar del incendio que se propagaba. Mariana corrió hasta la puerta, empezó a golpear con los puños, pero las tablas gruesas no cedían. Al voltear, vio a través del velo de humo a Diego. Estaba caído en el suelo, sin moverse. Se había golpeado la cabeza en la caída y había respirado el humo tóxico. «¡Diego!», gritó arrojándose sobre él. Luego abrazó a su marido por los hombros e intentó arrastrar el cuerpo pesado y flácido en dirección a la única ventana, pequeña. El aire se acababa. Los ojos le ardían en lágrimas.
La garganta le era desgarrada por una tos sofocante. El fuego ya lamía las cortinas y se acercaba al sillón. Las fuerzas la abandonaban. Mariana se dejó caer al suelo, entendiendo que era el fin. Solo apretó con más fuerza contra el pecho la bolsa plástica con los documentos, cerró los ojos y empezó, en su mente, a despedirse del mundo. De repente, el sonido de vidrio rompiéndose cortó el rugido del incendio. Unas manos fuertes la levantaron, arrancándola del cautiverio sofocante. Según se descubrió, era Rafael. Por la mañana él había ido a la farmacia a buscar un medicamento raro, importado, para doña Antonia. Al enterarse por las enfermeras de que Mariana se había ido a la casa del interior en tren, decidió pasar a recogerla en auto, preocupado de que se enfriara en la casa sin calefacción. Al ver el techo en llamas, no lo pensó ni un segundo. Rompiendo la ventana con el extintor del auto, Rafael primero sacó a Mariana, semiconsciente, hasta el pasto mojado de rocío, y aún inconsciente sus dedos todavía apretaban el sobre con los documentos, un poco derretido pero intacto, y al oír un susurro débil, «Allá, Diego», Rafael, echándose una chamarra mojada sobre la cabeza, se sumergió de nuevo en el infierno. Después de 30 segundos que parecieron infinitos, se desplomó por la ventana, arrastrando tras de sí a Diego inconsciente. Y apenas los dos se alejaron a una distancia segura, el techo maltrecho de la cabaña se derrumbó hacia adentro con un estruendo ensordecedor, lanzando al cielo gris una columna de chispas. Los acontecimientos siguientes se fundieron para Mariana en una sucesión de ambulancias, sirenas, pasillos de hospital. Los bomberos que llegaron constataron incendio provocado y el equipo de la policía, al oír las declaraciones de Mariana y Rafael, de inmediato montó un operativo. Baltasar y Juliana fueron detenidos. Se pusieron nerviosos, se enredaron en las respuestas y el olor a quemado en sus ropas se volvió el primer hilo de la madeja para el fiscal. La conciencia de que, en vez de una vida de lujo, corría el riesgo de una larga pena de prisión por intento de homicidio, quebró a Juliana en un instante. Sentada en la oficina del fiscal, sin el barniz y la arrogancia de siempre, rompió a llorar y, queriendo salvarse, hizo un trato. «Voy a contar todo». En su declaración aparecían no solo los acontecimientos del lago, sino también la descripción detallada del esquema de Baltasar para tomar la empresa a la fuerza, los fraudes fiscales y la falsificación de firmas. Las consecuencias jurídicas no tardaron. Baltasar fue enviado a prisión sin derecho a fianza. El juez, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, lo condenó a 15 años de régimen cerrado. Juliana, en cambio, gracias a la colaboración activa, escapó de la prisión efectiva recibiendo una pena larga en régimen abierto, con confiscación total de sus bienes. Sin un solo dólar, y con la marca de cómplice, se vio obligada a mudarse a un pueblito lejano, en el interior, a casa de parientes lejanos. Su castigo fue la vida que siempre le dio asco. La antigua socialite consiguió empleo como auxiliar de enfermería en un hospital de pueblo chico, cambiando todos los días el cómodo a ancianos gravemente enfermos. Para Diego, las consecuencias del incendio fueron mucho más graves. La intoxicación por el humo y las quemaduras en las vías respiratorias comprometieron su salud para siempre. Pasó casi un mes en terapia intensiva, y cuando por fin volvió en sí, el mundo alrededor había cambiado. Junto a su cama estaba sentada su madre, más vieja pero viva. En la puerta estaba Mariana. Diego se quedó mucho tiempo mirando sus propias manos vendadas. En su mirada ya no había soberbia ni egoísmo. El fuego se había llevado el orgullo, dejando solo la ceniza de la conciencia de sus propios errores. Cuando el notario vino hasta él para labrar los papeles del fondo encontrado, Diego, sosteniendo la pluma con dificultad, firmó con determinación el documento de renuncia. «Yo no merecí ese dinero», susurró mirando a Mariana y a su madre. «Está todo impregnado de mentira. Úsenlo como mejor les parezca.
A mí, con seguridad, no me va a traer felicidad. Solo quiero una cosa, intentar volverme una persona de quien ustedes no tengan vergüenza. Pasaron 3 años. La vida, como un río de primavera, abrió un cauce nuevo. Con los recursos del fondo, Mariana y Rafael hicieron realidad el sueño de toda una vida. En las afueras de la capital, rodeado por un bosque de pinos, se inauguró un centro particular ultramoderno de rehabilitación infantil y fonoaudiología. La clínica tenía equipo de punta y el tratamiento de los niños ocurría con el máximo de comodidad. Mariana se convirtió en la principal especialista del centro. Su voz suave, su paciencia sin fin y su profesionalismo hacían todos los días pequeños milagros. Niños que no hablaban empezaban a hablar, y los que estaban retrasados en el desarrollo alcanzaban a los compañeros de su misma edad. Doña Antonia, totalmente recuperada de la enfermedad, asumió el cargo de encargada de los servicios generales. La suegra cuidaba con todo esmero la limpieza, la compra de comida para la cocina y la comodidad de cada habitación, encontrando en aquel ajetreo una alegría sincera y un sentido para la vida. También encontró su lugar Diego. Dejando atrás las ambiciones de magnate de los negocios, consiguió empleo en el centro como simple chofer. Todas las mañanas se sentaba al volante de un autobús amarillo adaptado, con elevador para silla de ruedas, y llevaba a los niños a casa. Conversaba con los padres, ayudaba a cargar cosas pesadas y nunca más se quejó del cansancio. Aquel trabajo silencioso de todos los días se volvió su forma personal de hacer penitencia. Viendo los cambios sinceros de él, Mariana logró perdonarlo por completo. Claro que amigos no se volvieron, pero aún así, entre los dos se estableció una tregua. El divorcio corrió tranquilo y sin escándalo. Un año después de aquellos acontecimientos terribles, Rafael, llamando a Mariana a aquel mismo lugar cerca del metro, donde muchos años antes el primer amor de los dos se había roto, le tendió una cajita de terciopelo. Esta vez no hubo viento cortante ni malentendido. Solo el sol cálido de primavera y un sí sin vacilación. Adoptaron al pequeño Vicente, sobrino de Rafael, convirtiéndose en su verdadera familia. El niño adoraba a Mariana de corazón, llamándola mamá con toda la sinceridad. Y pronto sucedió aquello con lo que ella había soñado toda la vida. Mariana descubrió que estaba esperando un hijo. Una noche cálida de fin de verano descendía sobre la tierra. En el lugar del viejo galpón quemado se erguía ahora una casa bonita y amplia, de madera clara, con un porche amplio que daba directo al espejo de agua del lago. Mariana y Rafael la construyeron para borrar de la memoria el miedo del pasado, para crear un lugar de fuerza para la familia en crecimiento. En el porche reinaba la animación. Doña Antonia, riendo, le enseñaba a Vicente, ahora de 7 años, a jugar ajedrez. Sobre la mesa humeaba una tetera, y el aire olía a pastel de manzana con canela y menta. Mariana, por su parte, estaba de pie junto al barandal, acariciando con ternura su vientre ya bien redondeado. Dentro de ella pulsaba una vida nueva. El primer hijo, tan esperado, símbolo de la felicidad sufrida que había conquistado con Rafael. Una brisa ligera jugaba con sus cabellos, y en su alma reinaban la paz y la armonía. Mariana miraba a su familia, la superficie tranquila del agua, y entendía. Habiendo atravesado la traición, la codicia y el peligro, no solo había conservado la fe en las personas, sino que también había encontrado ese mismo cimiento firme del que tanto hablaba. Un día su exmarido. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo nuevas historias.